Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Géminis. Sacamos tu primera carta. Tenemos la carta de la colgada. Bueno, en este tarot así es, la colgada. Mira, Géminis, esta es una carta que, bueno, nos está indicando que en este momento puede ser que eh, necesitas hacer un cambio muy radical en tu vida, pero que te sientes un poco aquí con bloqueos, ¿sabes? Sientes que algo no está fluyendo bien o de pronto es que a lo mejor hay algo en este momento que es como un obstáculo en tu vida para poder realizar ese cambio que tú deseas. Puede ser que a lo mejor necesitas finalizar algo, no sé, terminar un contrato, cumplir con un compromiso, pagar una deuda, ¿sabes? O sea, hay algo que te limita en este momento para que tú puedas avanzar. O en otros casos, como te digo, tal vez tú sientes un bloqueo. ¿Por qué? Porque dices, bueno, yo para poder comenzar a transformar mi vida en lo que yo deseo, por ejemplo, pudiera ser a lo mejor encontrar el trabajo que yo estoy buscando y en este momento es que estoy desempleada, entonces no puedo, me siento atado, atada de pies y manos porque no cuento con ese recurso que sería como mi primordial fuente para poder yo generar ese cambio. Bueno, esta carta te indica que mantengas la calma, sé paciente, se entiende que has venido luchando o has venido batallando aquí, Géminis, para, como te digo, para poder ya salir, cerrar este ciclo en tu vida y hacer esa transformación que tú deseas. Pero la carta te dice, resiste solo un poco más. O sea, ya prácticamente tú ya estás al final. Sin embargo, mantente positivo y mantente sobre todo tranquilo, Géminis, porque a veces puede ser que tú estés luchando contra corriente y lo único que pudieras estar provocando es sentirte más cansado, cansada energéticamente, mentalmente, de tanto estar pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a lograr. Se desgasta tu energía, tal vez estás durmiendo muy poco, te duermes muy tarde. En otros casos pudiera ser también aquí que vaya, estás luchando contra corriente y entonces no estás alcanzando la meta. Entonces necesitas estar preparado para cuando llegue ese momento, entonces sí, echar, como se dice coloquialmente, toda la carne al asador. Entonces te dice, mantén la calma, estás prácticamente al final ya de poder soltar esas ataduras o poder levantar esas anclas, Géminis, para dar el paso que realmente tú deseas. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Mira, la carta de la torre, definitivamente, algo se destruye, Géminis. Aunque aquí la carta de la torre nos muestra dos cosas. Una, por una parte te está diciendo que algo está a punto de finalizar y que tal vez la forma en la que están sucediendo las cosas no sean como las más adecuadas o no es como lo que tú quisieras, ¿sabes? Siento que tiene que ver con una situación, a lo mejor con un conflicto, un problema, pero que lejos de que esto te vaya a perjudicar, realmente va a ser beneficioso para ti, este Géminis. Simplemente que tienes que cambiar como la perspectiva de las cosas, de cómo tú ves las cosas. Un ejemplo sería que tú estás viviendo una relación tóxica, una relación de pareja, y entonces viene el final. Viene el final donde se tiene que dar a cabo esa ruptura. Entonces tú lo comienzas a ver como algo caótico, ¿no? Como decir, no quiero que esta relación se termine, no quiero que esta persona se vaya de mi vida, pero al final del día es algo que primero que nada no lo vas a poder sostener. Y en segunda, es que para que tú puedas realmente tener ese cambio, y las cosas buenas puedan llegar a tu vida, te tienes que deshacer de lo que ya no te sirve, Géminis. O sea, tal vez necesitas desapegarte también de algo o de alguien. Aquí te estoy poniendo un ejemplo de la pareja. No estoy diciendo que precisamente tú tengas que terminar con tu pareja, ¿no? A lo mejor tú con tu pareja en este momento tú te encuentras bien y las cosas te pueden fluir de maravilla. Te estoy poniendo un ejemplo de lo que la carta de la torre te está diciendo. Otro ejemplo sería, a lo mejor dices, bueno, es que me he quedado sin trabajo, estoy desempleado, desempleada, o me han corrido del trabajo, o la empresa, la fábrica donde yo trabajo ha quebrado,
o va a cerrar, o va a hacer un recorte de personal. Y entonces dentro de esa lista, dentro de esa lista negra, se encuentra mi nombre. Entonces puede ser que tú entres como en esta situación de qué voy a hacer, ¿no? De un conflicto, una desesperación. El colgado, así tal cual lo refiere con la carta de la torre, es como entrar en una crisis de preocupación, de ansiedad, pero que te está diciendo, a ver, Géminis, relájate, cálmate, porque todo esto que está pasando es para tu beneficio. Tal vez tú no lo veas de esa manera, porque tú dices, bueno, en este momento no tengo recursos, no tengo dinero, y si me quedo sin empleo, ¿qué va a ser? Bueno, esto tampoco va a ser para siempre y te vas a quedar toda la vida desempleada o desempleado, ni todo lo que pueda ocurrir tenga que ser como algo verdaderamente catastrófico. Simplemente es un cambio que se va a dar y que a lo mejor la forma en la que sucede no es como la forma que tú quisieras o la forma en la que tú esperaras, pero sí es necesario. Entonces yo veo que algo ocurre de esta manera, ¿no? Entonces, si estás atravesando ahora, si esto pudiera estar por ocurrir, o si en otros casos tú esto ya lo estás viviendo, lo más probable es que tú pronto salgas ya de esta situación, Géminis. Ahora sí que entre más rápido tomes al toro por los cuernos, es como que más rápido tú vas a comenzar a fluir y vas a tener la oportunidad nuevamente de edificar, de construir, vas a tener la oportunidad de volver a comenzar, pero hay algo muy importante, porque este comienzo no va a ser como los anteriores. Aquí tienes que tomar en cuenta que ya vienes preparado, que ya vienes con esas herramientas o con ese conocimiento, con esa sabiduría de cómo vas a mover las cosas de ahora en adelante. Y entonces, por ende, vas a comenzar a edificar tu imperio mucho más rápido de lo que tú te puedes imaginar. Tu siguiente carta, tenemos aquí el 2 de varas. Bueno, mira, justo lo que te estoy diciendo, oportunidades. Hay dos cosas a elegir aquí, Géminis, y hay algo muy importante, porque si bien aquí la torre nos está mostrando que algo puede llegar por cuestión de destino. Para algunos de ustedes, cabe señalar que no va a ser de esa manera, que va a ser el que tú tomes la decisión. Es decir, yo tomo la decisión de cambiar mi rumbo, yo tomo la decisión de cambiar mi destino a través de una oportunidad que me llega. Pero habrá aquí, por lo que yo estoy viendo al tener la carta de la torre, habrá quien tenga mucho miedo de dar ese paso, de decir, yo quiero independizarme, yo quiero, yo quiero tener mi propio espacio, yo quiero ser mi propio jefe, yo quiero tener mi propio negocio. Entonces aquí va a haber dos decisiones, o más bien una decisión que tú vas a tener que tomar ante dos situaciones y que obviamente entiéndase que una te puede estar llevando a la cima, te puede estar llevando al éxito si confías en ti y confías sobre todo en tu capacidad, Géminis. Pero si tú dices, yo por temor o por conformidad o por no salir en esa zona de confort, yo me mantengo en lo que tengo seguro, pues lo más probable es que las cosas sigan como van, ¿no? En pocas palabras te está diciendo la carta, no esperes cambios si tú no estás dispuesto a cambiar. Si tú quieres estar manejando las cosas de la misma forma, de la misma manera, sin arriesgarte por comodidad o por temor o lo que tú gustes y mandes, pero quedarte en el mismo lugar, entonces no esperes esa transformación. Entonces te va a tocar elegir y ya va a depender de ti, Géminis, cuál es el paso que vas a dar. Porque eh, creo que las oportunidades llegan por algo. O sea, yo veo que algo llega para ti y se te presenta justamente por eso, porque necesitas salir de todo esto, salir de esa situación que estás viviendo. Pero si tú no quieres, bueno, entonces ya va a ser una cuestión tuya. Nada más después, cuando tú ya quieras realmente o cuando tú recapacites y te des cuenta de la situación, tal vez sea un poco tarde en el sentido de que a lo mejor la oportunidad no va a estar ahí y te va a tocar esperar a que las cosas nuevamente se muevan o te va a tocar buscar por tus propios medios esa oportunidad. Vamos a ver tu siguiente carta. Mira, 4 de pentáculos. Te está marcando el apego, Géminis. Creo que las cartas realmente quieren que tú recapacites o que tú reacciones ante algo. Tómalo como te resuene, obviamente, ¿no? Habrá un Géminis que diga, yo sí estoy cambiando, yo sí me estoy ya
viendo hacia nuevas cosas, estoy moviéndome, estoy haciendo estrategias. Y qué bueno en ese sentido, porque entonces aplica la carta de la torre, donde te dice ya todo se ha derrumbado y ahora es el comienzo de comenzar nuevamente a edificar, ¿no? Pero si todavía esto no ocurre contigo, aquí el 4 de Pentáculos está diciendo, desapégate. Tienes miedo, Géminis, tienes miedo a perder lo que has ganado. Lo estás protegiendo tanto. Recuerda que nada dura para siempre y que al final del día lo que has logrado, pues qué bueno, porque ha sido parte de tu trabajo y tampoco te está diciendo que es que tengas que arriesgarte nada más porque sí, sino que te está diciendo que veas qué es lo que a ti te conviene, pero siempre dispuesto a seguir avanzando, o sea, no encasillarte, no quedarte, no casarte con una idea, no casarte con un plan, porque a lo mejor puede ser que sí, esto te pueda traer resultados, pero pudiera ser como más tardado o a lo mejor no te va a llevar a lo que realmente tú buscas, ¿sí? Simplemente es como tenerte ahí tranquilo, ¿no? Estar como mm, pues está, digamos, como a la mitad de la balanza. Ahora, el 4 de Pentáculos también nos habla de cuidar los bienes. En este sentido, debes de tener cuidado porque la carta te está anunciando que debes de ser cuidadoso, Géminis, ya que por descuido pudieras estar perdiendo algo. Puedes estar perdiendo el celular, puedes estar perdiendo la cartera. Mira, aquí vemos a este es un tarot muy reciente. Como podemos ver aquí el 2 de varas, tenemos una mujer que trae un celular en la mano, ¿sabes? Entonces, aquí nos puede estar diciendo que por un descuido tú puedes estar perdiendo algo, un celular, dinero, la cartera. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con tus objetos, también con la parte del dinero. Si estás pensando hacer como un préstamo, creo que no es recomendable. Si alguien te pide un préstamo, no es recomendable que lo hagas, Géminis, porque pudieras estar teniendo pérdidas. En este sentido, sí te está diciendo la carta, protege lo que tienes. Aquí sí, aférrate a tus cosas, a lo que te ha costado, pero no te aferres en el sentido de no quiero cambiar porque estoy aquí en esta zona de confort, ¿sabes? Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí el 2 de copas. Bueno, me parece que este 2 es acá. Tenemos aquí el 2 de copas. Mira, Géminis, se te viene amor en puerta. Algo me dice con esta carta, y creo que esto tú lo estás esperando, Géminis, ¿sabes? Creo que se trata de una declaración amorosa. Me dice que hay aquí un contacto con una persona, un vínculo que se ha creado en el cual tú has estado manteniendo, bueno, junto con esa persona, como que ambos están, al tener esta carta donde decía que vemos un celular, nos está hablando también de la parte de la tecnología. Puede ser que tú estés conociendo a una persona o que hayas conocido a una persona por medio de internet, por medio de las redes sociales, Géminis, y que o a esta persona tú ya la conociste físicamente o estás a punto de contactar con ella. O sea, puede ser que vas a tener una cita con esta persona. Ahora, independientemente de las dos formas, yo lo que estoy viendo aquí es que esta persona va a quedar muy fascinada contigo o ha quedado muy fascinada contigo, Géminis. Ve en ti a una persona muy noble, ve a una persona en ti eh, muy sincera, pero también sabe que puedes jugar como de las dos partes, es consciente, pero esta persona te ve a ti como decir, bueno, si yo me porto bien con Géminis, si yo no le doy motivo para que desconfíe o para que vea que yo le estoy mintiendo, Géminis no tendría por qué portarse como, ¿cómo decirlo? Como mentirosa, ¿no? O con engaños. Entonces, creo que esta persona ve y sabe que de la manera en la que se comporte contigo es como en la manera en la que tú le vas a corresponder. Y yo lo que estoy viendo aquí con esta carta es que viene el inicio de algo muy fuerte. Una relación que viene bastante, bastante fuerte. El 2 de copas, perdón, nos habla de la honestidad. Entonces, si bien es cierto que viene en ti como esta persona noble y esta persona, pues digamos que honesta, es importante que realmente tú sí lo seas,
Géminis, porque al igual que tú puedes detectar que esa persona te mienta, esta persona también puede detectar que en algún momento tú estás mintiendo o estás haciendo algo. Entonces, aquí puede cambiar las cosas. Aquí puede cambiar las cosas, ¿sabes? Porque al tener la carta de la torre nos dice que, o sea, o se hacen las cosas bien o definitivamente no se hacen. Entonces, va a ser muy sincera contigo esta persona, pero de la misma manera, sin que te lo exija, sin que te lo pida, simplemente esta persona va a observarte y va a saber si tú realmente estás siendo sincero o sincera con ella. Y a través de esto, esta persona toma una decisión. Veo que trae una propuesta en mente. Esta persona te viene a proponer algo, Géminis, y te digo, yo veo el comienzo de algo muy importante y siento que tú este amor tú lo has estado esperando, tú lo has estado manifestando, porque el 2 de varas en este sentido me muestra como que tú estás a la espera has estado esperando a esta persona, ya sea directamente o de una forma, digamos, metafórica, es decir, tú has estado esperando el amor, un amor sincero, un amor real, y esto se te va a presentar, pero debes de ser muy, muy sincero, muy sincera con esta persona. Vamos a ver tu siguiente carta, la carta de la luna. Mira, Géminis, voy a ser muy sincera contigo, porque yo estoy viendo aquí a una persona de tu pasado. Esta persona me da la impresión que esta persona se ha dado cuenta que tú conoces a alguien o que tú estás saliendo con alguien, entiéndase para los Géminis que apenas que ya están saliendo, que ya están teniendo una nueva relación o que a lo mejor estás conociendo a alguien, pero me dice aquí que hay una persona que se ha enterado, una persona de tu interés que, bueno, no de tu interés, una persona que fue de tu interés o una persona con la que tú tuviste una relación y con la cual no llegaste a buenos términos. Parece que esta persona es un poco negativa, una persona un poco, eh, pues un poco, digamos, oscura. Y esta persona está como muy al pendiente de ti, Géminis. Esta persona, a pesar de que se ha distanciado contigo, me dice que no se ha desapegado. O sea, tú crees que esa persona, dices, esa persona se alejó de mí, yo ya no sé nada de ella, no sé qué será de su vida, no sé en qué andará, qué sé yo. Pero esa persona sí sabe de ti. Puede ser que por terceros, pero yo estoy viendo que esa persona a ti no te ha dejado, o sea, a ti no te olvida y a ti no te suelta, pero esta persona tiene un ego bastante fuerte. Es un ego que no le deja fluir, que no le deja a veces e incluso ver más allá de su egocentrismo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que yo estoy viendo con estas cartas que esta persona va a regresar. Yo veo un regreso de esta persona. Definitivamente, y puedes estar recibiendo llamadas, comunicaciones de esta persona, Géminis, y puede ser que esto incluso ya lo estés viviendo, que tú digas, sí, apenas me ha llamado o apenas me ha escrito, y yo ya no quiero saber nada de esa persona, porque es una persona, yo sí veo aquí que tú le das la espalda, mira, tú le estás dando la espalda a esta persona. O sea, tú ya no quieres saber nada de esa persona, pero siento que esta persona no va a ser tan fácil que te deje en paz, sobre todo cuando se dé cuenta si tú ya estás saliendo con alguien o si esta persona está viendo que tú estás socializando, que tú estás, no sé, que te vas de vacaciones, que estás saliendo de fiesta, que puede ser que a lo mejor estás cambiando tu imagen, ¿no? Que te has pintado el cabello, que estás en una dieta, que te estás transformando simplemente, Géminis. Es como que esta persona no lo va a soportar, porque esto lo va a tomar como, pues Géminis se ha olvidado de mí, Géminis ya no siente nada, entonces prácticamente lo veo como que algo está pasando ahí y tiene miedo a perderte y por eso es que esta persona vuelve, como te digo, espera comunicación de él o de ella. Tu siguiente carta, tenemos aquí el 3 de Pentáculos. Mira, Géminis, esta es una carta donde te está diciendo que pongas mucha atención, al menos en esos tiempos, con lo que tiene que ver tu aprendizaje. Hay algo aquí que nos dice o que tú necesitas actualizarte, o que necesitas terminar esa carrera, o que necesitas terminar algo que tú comenzaste, o sea, o lo que estás haciendo, llevarlo hasta el fin. O sea, aquí no va a haber, no hay cabida para que tú dejes algo a medias. Por qué te lo dice la carta? Porque hay algo muy grande que a ti te está esperando. Hay algo muy grande que se aproxima e incluso aun cuando esto tú todavía no lo finalices. Ese proyecto o ese trabajo que estás realizando, es decir, un ejemplo, que tú estás estudiando una carrera, posiblemente tú digas, bueno, todavía me falta un año o me falta
un semestre o qué sé yo, determinado tiempo. Aun cuando todavía tú no terminas esto, es como que a ti te va a llover una oportunidad muy grande de una persona que está observándote o de una persona que va a saber de ti, que se va a enterar de ti, de lo que tú estás haciendo. Y entonces es importante que, que tú termines, que tú concluyas, porque te digo, algo grande se aproxima. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Libra, veo a Tauro,